Entonces, vamos al comienzo. Y la lección, el título es El Pacto Eterno. Ahora, lo importante es que nosotros entendamos algo que Dios le reveló al pueblo adventista. Y es claramente que el pueblo adventista no conocía la verdad. ¿Por qué? Porque la verdad había sido echado por tierra por el hombre de pecado. ¿Cuándo? Al final de los 1260 años de persecución de la iglesia primitiva, la iglesia del desierto, que duraron hasta el siglo XIII. Eso es lo que Dios anunció en su palabra y es lo que ocurrió. Y podemos ver en la historia, o sea, en el tiempo de la iglesia de Éfeso, la iglesia fue perseguida, en el tiempo de Esmirna también, que terminó con 10 años de persecución, en los que el Imperio Romano mandó asesinar al pueblo de Dios en defensa de la región pagana del Imperio Romano, en defensa de Jezabel. Después viene el tiempo de la apostasía, cuando Constantino logra corromper a los apóstatas y seducirlos, y disfrazan, ellos lo ayudan a disfrazar a Jezabel de iglesia cristiana, y ahí nace la iglesia, digamos, universal o católica del Imperio Romano, que pasa a ser la religión oficial del Imperio Romano, y que en el año 380 el Imperio Romano impone por la fuerza, mediante el edicto de Tesalónica. Y a partir de ese momento la mujer Jezabel se empieza a embriagar de la sangre de los mártires de Jesús. ¿Hasta cuándo? Hasta que a finales del siglo XIII, como Dios había anunciado, como dice Juan en el conflicto de los siglos, cuando levantó la Inquisición, terminó de embriagarse de la sangre de los mártires de Jesús y echó por tierra el lugar santuario de Dios y la verdad, asesinando al remanente de la iglesia primitiva. Entonces ese conocimiento es el que tenía que recuperar el pueblo adventista, porque tiene una misión. Dios le llamó a hacer esa obra. Entonces, ¿cuál es el pacto eterno? Entonces, la palabra de Dios habla del pacto eterno que Dios establecería con su pueblo y habla del evangelio eterno, el evangelio definido antes de la fundación del mundo. Y ambos están íntimamente relacionados. El pacto que Dios establece con su pueblo es la promesa de lo que Él se compromete a hacer con los que acepten su oferta de salvación, se unan a Él en este pacto y anden por sus caminos. Es una oferta que Dios hace gratuitamente, como leemos en Isaías 55:3. Inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. ¿Por qué? Porque el pacto eterno es parte del pacto de Dios ¿con quién? Con el Mesías, con la simiente de Abraham, con Jesucristo, hombre. ¿Por qué? Porque Jesús tendría que llegar a poner su vida en expiación por los pecados para llegar a ser nuestra justicia y la justicia de Dios. Porque Dios había empezado a perdonar el pecado de sus hijos desde Adán y Eva, siguiendo por Abel y todos los que quisieron creer en el pacto de Él e ir a Él para que los perdone. Por eso Dios estaba cargando los pecados de su pueblo y era responsable de pagarlos. ¿Cómo los pagaría? Necesitaba tener con qué pagarlos. Y la forma de pagar es con la sangre de su cordero. Por eso Jesús es nuestra justicia y la justicia de Dios, porque es la sangre con la cual el santuario será purificado. Si Jesús no vencía, Dios nunca podría haber sido declarado justo. Y en Jeremías 32:40 dice, y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien, porque Dios siempre le hace bien a su pueblo, a sus hijos, aunque ellos se porten mal. Y pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. Y en Jeremías 55 leemos, y preguntarán por el camino de Sión, hacia donde volverán sus rostros, diciendo, venid y juntémonos a Jehová con pacto eterno, que jamás se ponga en olvido. Y el Evangelio es el anuncio de estas promesas, de las buenas nuevas de salvación y de su cumplimiento, para que todo el que crea al Evangelio pueda ser beneficiado por ellas, como leemos en Hechos 13, 20 al 21. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda buena obra para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros. Porque esa es la promesa de Dios, porque Él pondría su espíritu en nosotros y Él haría la obra, lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y a pesar de que se habría perdido el conocimiento de la verdad, volvería a recuperarse. ¿Por qué? Porque el Apocalipsis anuncia que habría un ángel, un mensajero de Dios, que sería parte del pueblo de la iglesia remanente, al que el librito abierto le habría amarrado el vientre, y al que Dios le dio la misión de profetizar de nuevo,
que tendría el Evangelio eterno, lo que no tenía el pueblo adventista, para predicarlo a los moradores de la tierra primero, a sus hermanos y a toda nación, tribu, lengua y pueblo, y volaría por en medio del cielo, símbolo de la urgencia con la que debería predicar su mensaje. Por eso leemos Apocalipsis 14:1. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno. Ahora, si no tenemos el Evangelio eterno, si no recuperamos el conocimiento de la verdad, no estamos cumpliendo esta misión. Y eso es lo que estaría pasando con el ángel de la Odisea, que se creería rico, pero no sabría por qué estaría en esa condición, por qué sería desventurado, miserable, pobre, ciego, estaría desnudo. Ahora, el que cree el Evangelio eterno no puede estar en esa condición. ¿Qué pasa con el ángel de la Odisea? No conoce el Evangelio eterno y predica algo que cree que es la verdad, pero no es. Y hasta que no se despertara, no entendería por qué estaría en esa condición. Ahora, pero cuando recuperáramos ese Evangelio, ahí podremos cumplir la profecía. Podríamos guardar la palabra de profecía porque tendríamos el Evangelio eterno. Y lo podríamos predicar. Y podríamos predicar el mensaje del segundo ángel. Porque Babilonia ya habría caído, porque ya le habría dado a beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y como dice Nehuay en el conflicto, ¿qué pasó en 1844? Se dejó de predicar el mensaje del segundo ángel. ¿Por qué? Pues ya no era verdad presente, porque había una nación que no la había bebido, el pueblo adventista. Ahora, si ese mensaje vuelve a ser verdad presente, ¿por qué? Porque Babilonia, con los lobos vestidos de ovejas, habrían logrado darle a beber al pueblo de Dios de ese vino. Y el tercer ángel, la amonestación a no adorar a la imagen en la que adora la bestia, ni a la bestia en su imagen, ni al ídolo al que ella adora. Y a ese ídolo tendríamos que identificarlo. Ahora, esto pasaría en la última generación cuando completáramos la obra que Dios nos dio. ¿Por qué? Porque cuando se cumplieron las 2300 tardes y mañanas, desde que en el año 457 fue dada la orden para reedificar y habitar Jerusalén, Dios le dio al pueblo adventista una orden y una misión similares: reparar la brecha hecha por el Papa a la Santa Ley de Dios y recuperar el conocimiento de la verdad echada por tierra. ¿Para qué? Para que los lugares asolados por Babilonia puedan ser reedificados. Como lo escribe Elena claramente, el Papa hizo una brecha a la Santa Ley de Dios, pero vi que había llegado ya plenamente el tiempo, cuando en 1844, en que esta brecha tiene que ser reparada por el pueblo de Dios y los lugares asolados han de ser reedificados. ¿Para qué? Para que vuelvan a ser habitados, ¿no? Como Jerusalén. ¿Por qué era necesario hacer esta obra de reforma y restauración? Porque como Dios lo había anunciado en el Apocalipsis, después de perseguir por 1260 años a la iglesia primitiva, a la iglesia del desierto, finalmente, a finales del siglo XIII, el dragón, la bestia escarlata, por medio de uno de sus reyes, el cuerno pequeño de la bestia romana, y su mujer, la gran Babilonia, por medio de una de sus hijas, la ramera romana, la mujer Isabel, lograrían echar por tierra el lugar santuario de Dios, asesinando a todo el remanente de la iglesia del desierto y la verdad. Y eso tenía que pasar. Por esa causa, el pueblo adventista no tenía el Evangelio eterno. Solo cuando completara la obra de la reforma y recuperar el conocimiento de la verdad echada por tierra, los lugares asolados podrían ser reedificados. Como leemos en Apocalipsis 10 del 12 al 14, porque cuando Jesús venció, vino la salvación, el poder y el reino de Dios, justamente la autoridad de su Cristo. Y Satanás fue echado del cielo. Ya no pudo entrar más a acusarnos ni a tentar a los otros hijos de Dios. Y ellos, los hijos de Dios, lo vencieron a Satanás y menospreciaron como Jesús subía hasta la muerte. Y el dragón, cuando vio que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo de Farón, y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila para que volase delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Y estos 1260 años no tienen nada que ver con los dominios del cuerno pequeño, porque Satanás empezó a perseguir a la iglesia primitiva apenas Dios la levantó. Y el cuerno pequeño recién empezaría a tomar el poder político el año 538. Y duraría hasta 1798. Pero esta persecución duró hasta el siglo XIII. Son otros años, no son los mismos. ¿Y qué pasó? Esta iglesia huyó al desierto. ¿Y qué hizo Satanás? Persiguió a la mujer en el desierto y fue detrás de ella con su mujer, como nos muestra Apocalipsis 17. Y me llevó en el espíritu al desierto y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata. ¿No? ¿Sobre quién? Sobre el dragón escarlata, el gran dragón,
que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenían en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Y cuando Roma muestra este cáliz, ¿qué muestra dentro de él? Al sol, con la cruz en el medio, al Jesús, al que ella adora, que es Baal. Y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Y dice Juan: vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando lo vi, quedé asombrado con gran asombro. Y se embriagó. ¿Dónde? En el desierto, hasta que asesinó al remanente de la iglesia primitiva y echó por tierra la verdad. Y quedó ella sola, solo la ramera romana. Hasta que después Dios levantó la iglesia de la Reforma en el año 1517 y también la persiguió. ¿Hasta cuándo? Hasta 1798, cuando Dios detuvo los vientos de la persecución. Y como dice Daniel 8, 10 y 12, se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército de las estrellas echó por tierra, las pisoteó. Y aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos. ¿Contra quién? Contra Jesús. Y por él fue quitado el continuo, ¿no? Y el lugar santuario fue echado por tierra. Y también, ¿qué hizo? Y echó por tierra la verdad. Hizo cuanto quiso y prosperó. Y por eso la Iglesia Bautista tiene la misión de deshacer esta obra. ¿Para qué? Para que de nuevo el reino de Dios pueda estar aquí en la tierra, y puedan los hombres entrar al reino de Dios, y Dios los pueda transformar a imagen de Jesús, para que se cumplan las promesas de Dios. Y el pueblo adventista es el encargado justamente de hacer esta obra, y como Dios le mostró a Elena, estaba lleno de los errores heredados de los paganos y los papistas. Por eso Jesús no podía venir. ¿Por qué? Porque como Dios le mostró en la visión del gran conflicto, cuando los apóstatas se unieron con los paganos, elevaron la bandera negra de los paganos. Entonces vi a muchos que arreaban la bandera. ¿Cuál es la bandera? La bandera blanca, que decía pureza y santidad de Jehová, porque la iglesia primitiva adoraba a Jehová, y Dios le dijo al pueblo bautista que esa era la bandera que tenía que elevar, la bandera de un blanco puro, sin ningún tipo de imágenes, que decía pureza y santidad de Jehová. Ahora, y los que arriaban la bandera, los apóstoles, se unían ¿con quién? Con los paganos, pero los que permanecían firmes la recogían y la enarbolaban. Vi que constantemente había personas que abandonaban la compañía de aquellos que llevaban la bandera pura y se unían con los paganos bajo la bandera negra para perseguir a los que llevaban la blanca. Ahora, ¿cuándo elevaron la bandera negra? Cuando empezaron a perseguir, en el edicto de Tesalónica. Y ahí está la bandera negra de los paganos. Ahí está la bandera con las imágenes de los dioses paganos. Y es claro identificarla. Lo que aparece en el edicto de Tesalónica es esa bandera. No es la bandera de los cristianos. Es la bandera justamente de los paganos con la doctrina de Jezabel. Y por eso Dios le dijo a Elena lo siguiente, que el pueblo adventista justamente no podía venir Jesús a buscarlos. Jesús no puede venir todavía a la tierra. Ellos tienen que soportar mayores pruebas por él. Deben renunciar a tradiciones y errores recibidos de los hombres y volverse por completo a Dios y a su palabra. Porque el pueblo adventista tenía muchos errores. Y esto se lo dijo Dios después de que ellos habían hecho las primeras reformas. Deben ser purificados, emblanquecidos y probados. Los que soporten esa amarga prueba obtendrán la victoria eterna. Y la próxima cita, que está en Primeros Escritos 2:49, ya dice: vi que estos que aguardaban no habían sido todavía probados como debían serlo. No estaban exentos de errores. Y vi la misericordia y bondad que Dios manifestaba al mandar a los habitantes de la tierra una amonestación y mensajes repetidos para inducirles a escudriñar diligentemente su corazón y a estudiar las Escrituras, a fin de que pudieran despojarse de los errores que les habían transmitido los paganos y los papistas. ¿Qué tenía el pueblo adventista? Un montón de errores de los paganos, de los que había adoptado Roma y los que había creado Roma. Y ese era el pueblo adventista. Y muchos creen que los pioneros tenían la verdad, pero no. Dios le dijo que tenían que despojarse de los errores que les habían transmitido los paganos y los papistas. Y por eso Elena dice: un reavivamiento de la verdadera piedad entre nosotros es la mayor y más urgente de todas nuestras necesidades. ¿Y cuándo se produciría ese reavivamiento? Cuando recuperáramos el conocimiento de cuál era la
verdad en la que creía la iglesia primitiva. El buscar esto debe ser nuestro primer trabajo. Lo primero que tenía que hacer el pueblo de Dios era esto, y lo primero que Satanás quería evitar era esto. Debe haber un esfuerzo ferviente para obtener la bendición del Señor, no porque Dios no esté dispuesto a otorgarnos su bendición, sino porque no estamos preparados para recibirla. ¿Por qué? Porque no había sido sembrada la semilla del reino en el corazón del pueblo adventista. Como los discípulos no estaban preparados para recibir el Espíritu Santo de la promesa, si Jesús no hacía la obra de reforma que hizo cuando resucitó, y por 40 días sembró en el corazón de ellos la semilla del reino. Y dice Elena, nuestro Padre Celestial está más dispuesto a dar su Espíritu Santo a los que se lo piden que los padres terrenales a dar buenas dádivas a sus hijos. Pero no puede darlo, porque no se está sembrando la verdadera semilla. El Espíritu Santo es dado para hacer germinar la semilla del trigo, no la de la cizaña. Y si no se estaba sembrando la semilla del trigo, ¿qué semillas se estaba sembrando? La de la cizaña. Y nuestros hermanos no entendían cómo es esto. Ahora, ¿por qué? Porque ellos no creían en la doctrina de Roma, creían que ellos creían en otra cosa, pero no conocían la historia y no sabían que ellos estaban creyendo en los errores que había creado Roma. Y por supuesto, como Dios le mostró a Elena y lo anunció en su palabra, Satanás se opondría a esta obra, justamente. Y recién en la última generación, cuando fuéramos despertados, el pueblo adventista, después de que se cumpliera el tiempo de tardanza y las vírgenes fueran despertadas, completaría esta obra, cuando arreglaran sus lámparas. Y como dice Elena, antes que los juicios de Dios caigan finalmente sobre la tierra, habrá entre el pueblo del Señor un avivamiento de la piedad primitiva cual no se ha visto nunca desde los tiempos apostólicos. Y recién entonces el espíritu del poder de Dios será derramado sobre sus hijos. Esa es la promesa. En la iglesia adventista se va a producir el verdadero reavivamiento. Y en la iglesia adventista va a ser derramado el espíritu del poder de Dios. Ahora, ¿en cuántos adventistas? En todos no. No en los que entren por la puerta ancha, sino en los que busquen y encuentren la puerta estrecha y entren por ella. Porque las dos puertas llevan a lugares distintos. Y el espíritu que se derrama sobre las personas que entran por una puerta no es el mismo que se derrama sobre los que entran por la otra. Porque uno hace germinar la semilla del trigo y el otro la semilla de la cizaña. Ahora, pero la promesa, como estudiamos en Isaías, es segura, porque Dios anunció que el pueblo adventista va a reedificar las ruinas antiguas. Y va a ser llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar, y como dice Isaías 61:4, justamente los que completen la obra que empezó Jesús son los que van a reedificar las ruinas antiguas. Y van a levantar los asolamientos primeros y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. ¿Qué habría sucedido con el pueblo adventista? Y esto es importante, porque ahora vamos a leer una lección y vamos a empezar a ver muchos errores que tenían el pueblo adventista heredados de los paganos y los papistas. Y vamos a ver más errores que los que ellos tenían. Ahora, ¿qué habría sucedido después de que se cumpliera la profecía de todos los eventos que debían suceder en medio de la iglesia remanente en el tiempo de tardanza, en el cual todas las vírgenes cerrarían sus ojos a la luz de sus lámparas, se dormirían, y como fruto de la obra de los siervos del dragón y de su mujer, los lobos que vendrían a nosotros vestidos de ovejas, todas las vírgenes llegarían a estar en la condición del ángel de la Odisea. ¿Cómo estaría el pueblo adventista? Desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. ¿Por qué? Porque no se habría producido el verdadero reavivamiento y el pueblo adventista habría quedado sin profecía y se creería rico, sin saber en qué condición estaría. Pero cuando ese pueblo se despertara es porque Dios habría respondido al clamor de los que en medio de su pueblo se angustiaran al empezar a ver lo que estaría sucediendo. Y habría hecho la obra del hombre de escobilla, habría barrido toda la suciedad de la basura, todos los errores de los paganos y los papistas, y nos habría guiado a recuperar el conocimiento de la verdad. Habría quedado iluminada la puerta estrecha por la que deberíamos entrar y el camino angosto que debemos recorrer para llegar a la ciudad de Dios y poder entrar con el esposo a las bodas. Y de ahí viene la primera visión de Ellen White. Es la promesa de que esto va a pasar con el pueblo adventista. Ya dice mi primera visión. Como Dios me ha mostrado el camino que el pueblo adventista ha de recorrer en viaje a la santa ciudad. ¿Qué camino? El camino angosto. Alcé los ojos y vi un sendero recto y angosto trazado muy por encima del mundo.
El pueblo adventista andaba por ese sendero, en dirección a la ciudad que se veía en el último extremo. En el comienzo del sendero, detrás de los que ya andaban, había una brillante luz que, según me dijo un ángel, era el clamor de medianoche. Cuando las vírgenes se despiertan y escuchan el clamor de medianoche, esa luz tiene que iluminar el camino. Esta luz brillaba a todo lo largo del sendero y alumbraba los pies de los caminantes para que no tropezaran. Y por supuesto, este es el tiempo precisamente para el pueblo de Dios, porque el que llega al final del camino puede entrar con la esposa a las bodas, antes que se cierre la puerta. Ahora, y en Primeros Escritos, página 135, en la introducción a la gran controversia entre Cristo y Satanás, leemos lo siguiente. Deduzco pues que la predicación y la creencia en el Evangelio primitivo, en el Evangelio verdadero, en la verdad que predicaba la iglesia primitiva, el Evangelio del Reino de Dios, irán siempre acompañados de la misma ayuda espiritual. El mandato dado a los apóstoles pertenecía a la edad cristiana y abarcaba toda la extensión de ella. Por consiguiente, los dones se perdieron, y eso lo sabía el pueblo adventista. Sabía que desde que fue echada por tierra la verdad, nunca había sido derramado el Espíritu Santo de la promesa, y no sería derramado hasta que el pueblo adventista completara su primer trabajo. Por consiguiente, los dones se perdieron únicamente por causa de la apostasía y volverán a vivir con el revivimiento de la fe y prácticas primitivas. Esa era la esperanza del pueblo adventista. Por eso ellos estaban estudiando diligentemente la Escritura, buscando recuperar el conocimiento de la verdad. Y cuando el pueblo adventista se despertara, se empezarían a cumplir las profecías de todo lo que Dios anunció que pasaría en este tiempo, el tiempo previo al llamamiento del pueblo adventista. Y como Jesús dice, el que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí, porque yo voy a reedificar los lugares asolados ¿con quién? Con los vencedores del pueblo adventista, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la Nueva Jerusalén, porque ya no va a estar en la Odisea, sino va a estar en la Nueva Jerusalén, en la iglesia triunfante, la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. Esa es la promesa del pueblo adventista, y por eso el conocer la verdad nos habría permitido identificar y diferenciar claramente entre la verdadera doctrina y la falsa doctrina. La doctrina hay que saber. ¿Cuál es la doctrina hay que saber? El verdadero evangelio, el evangelio eterno y el falso evangelio, el que predican la bestia y el falso profeta. La semilla de trigo y la semilla de la cizaña. El verdadero Jesús y el falso Jesús. La puerta estrecha y la puerta ancha. El camino angosto y el camino espacioso. La roca y la arena. Ahora, nosotros no podemos predicar el mensaje de los tres ángeles sin poder explicarles al que nos pregunta claramente cuál es la diferencia entre cada cosa, cuál es una y cuál es la otra. Jehová, la roca, el Dios de Israel, y Baal. ¿Cuál es la diferencia entre Jehová y Baal, el Dios de Babilonia, la falsa roca? La verdadera profecía y la falsa profecía, etc. O sea, cuando el pueblo adventista abriera sus ojos y viera cuál es la diferencia entre la verdad y la mentira, y pudiera leer y oír las palabras de la profecía, entonces, ahí ese ángel que tendría el Evangelio eterno podría empezar a predicar en alta voz el mensaje de los tres ángeles, ¿no? Y ahí veríamos volar en medio del cielo a los tres ángeles de Apocalipsis 14. Ahora, el objetivo de nuestro estudio, del estudio de nuestras lecciones, será predicar el Evangelio eterno junto con el mensaje de los tres ángeles, para poder mostrar claramente la diferencia entre la verdad echada por tierra, la verdad que tiene que ser sembrada en nuestros corazones, y la mentira que fue puesta en su lugar en el tiempo de la apostasía, para que todos podamos deshacernos de los errores heredados de los paganos y los papistas, y la semilla de trigo pueda germinar y crecer en nuestros corazones. ¿Por qué? Porque si nos estamos despertando, estamos empezando a ver esa diferencia, tenemos que decirla, tenemos que tocar trompeta en Sion, como Dios dice, y tenemos que mostrarle a nuestros hermanos lo que entendimos hasta ahora, para que ellos puedan arreglar sus lámparas y puedan ver iluminado el camino hacia Dios y puedan seguir ese camino, siguiendo la luz de sus lámparas. Ese es el objetivo que vamos a tratar de alcanzar en este trimestre. Ahí nuestra primera lección tiene por título ¿qué ocurrió? Y nosotros vamos a tratar de mostrar lo que la Biblia dice, qué es lo que ocurrió. El entender qué es lo que realmente ocurrió, el entender todo lo que Dios reveló acerca de lo que ocurrió, es esencial para nuestra salvación y es necesario para que podamos empezar a diferenciar la verdad revelada por Dios de la mentira.
como dice Deuteronomio 8, 2 y 3, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Entonces tenemos que alimentarnos, como dice Jesús, de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y leemos en Deuteronomio 29, 29, las cosas secretas, las que Dios nos reveló, pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre. Y eso es importante, porque nosotros tenemos que conocer lo que es revelado, así dice Jehová. Y eso es lo que necesitamos, porque Dios sabe lo que necesitamos. Y las cosas, Dios nos dice que si no son reveladas, no tenemos que especular sobre eso. Simplemente tenemos que basar nuestra fe en lo revelado. Y en Salmo 119, 160 nos dice, la suma de tu palabra es verdad. Entonces, para conocer cuál es la verdad, tenemos que sumar todo lo que Dios dice en su palabra. Y así vamos a estar seguros. Porque, como Dios le mostró en el Juan, Satanás busca ocultar muchas cosas que Dios dice y son claras para enseñar la mentira, y presenta algunos versículos que puede torcer y que son contrarios a muchos claros, así dice Jehová. Y nosotros los tenemos que encontrar todos los, así dice Jehová. Todo lo revelado, todo lo que salió de la boca de Jehová. Y tenemos que buscar la suma de la palabra de Dios. Y así nadie nos va a poder engañar. ¿Cómo vamos a estudiar lo que Dios reveló? Del modo en el que a Dios le agrada. En forma racional, entendiendo racionalmente sus palabras y sin agregar ni quitar a la suma de sus palabras. Y leemos en Romanos 12, 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Y qué es un culto racional? Fíjense, es un culto donde lo que funciona y actúa es nuestra parte racional, nuestra razón, ¿no? Porque tenemos que analizar justamente qué es lo que Dios reveló racionalmente y no creer a otra cosa, sino tenemos que basar nuestra fe en así dice Jehová. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Qué hacían los bereanos? A la ley del testimonio. Si alguien venía a predicarle algo y no era conforme a esto, es porque no le había amanecido, y así probaban a Pablo. Y así tenemos que hacer nosotros. Ahora, ¿qué hace el ángel de la Odisea? Una virgen dormida. Tiene cerrados los ojos a la luz de su lámpara. Y entonces, ¿a qué cree? A lo que le dicen los hombres. Y no tiene prendida su lámpara. Ese es el problema del ángel de la Odisea. Ahora, cuando nos despertamos y empezamos a hacer lo que Dios nos dice, vamos a ver que muchas de las cosas en las que creemos no soportan la prueba de así dice Jehová. Y si clamamos a Dios por ayuda y seguimos este camino, como lo hacían los hermanos de Berea, y nos alimentamos de toda palabra que sale de la boca de Dios, nadie nos va a poder engañar. Hay muchas cosas que Dios reveló y son esenciales para entender lo que sucedió en la semana de la creación y en el tiempo de la caída del hombre. Pero, fíjense, y estas cosas no son estudiadas en nuestras religiones y muchos adventistas no las conocen. ¿Por qué? Porque Satanás no quiere que las conozcamos. Por eso, en primer lugar, vamos a enfocarnos en ellas. Entonces, antes de hablar de la creación, ¿qué pasó? Tenemos que ver qué pasó antes de la creación. Y vamos a ver lo que había sucedido antes de la creación del hombre. Y la primera pregunta es, ¿dónde habitó Dios desde la eternidad? A ver si este universo no existía o existía. ¿Dónde habitaban los ángeles? ¿Había otros seres creados? ¿Reveló algo Dios sobre estos temas? Y la respuesta es sí. Y reveló mucho sobre esto. Primer punto que es muy claro en la revelación. Antes de nuestra creación, antes de la creación de los cielos y la tierra, de nuestro universo, porque en 6 días hizo Dios los cielos y la tierra y todo lo que hay en ellos, Dios había creado otros cielos, los cielos de los cielos. Y había otros hijos de Dios creados a su imagen y semejanza. Y esto es importante. En el paraíso, el Edén, como lo llama la Biblia, pero no el de la tierra, sino el del cielo, a veces identificado como el séptimo cielo, estaba el trono de Dios. Y en los otros cielos
moraban los hijos de Dios, los ejércitos de los cielos. Como leemos en Deuteronomio 10:14, he aquí de Jehová tu Dios son los cielos y los cielos de los cielos. Y nosotros lo que vemos son los cielos, lo que hay en los cielos, las estrellas, las galaxias, pero todo eso fue creado por Dios en la creación y lo creó para el hombre. Ahora, los otros cielos no tenemos ni idea de cómo son o fueron formados. Si hay tiempo, si hay espacio, si hay materia o qué hay. No tenemos idea. Pero en esos cielos de los cielos, justamente, Dios creó y habitan seres creados, sus hijos. En Nehemías 9:6 leemos, tú solo eres Jehová, tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos, con todo su ejército, con todos los que habitan en ellos, los que moran en ellos, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos, y tú vivificas todas estas cosas, y los ejércitos de los cielos te adoran. Aunque los hombres no te adoren, los ejércitos de los cielos te adoran, porque ahí hay seres no caídos. Y en 2 Crónicas 6:18 leemos, mas es verdad que Dios habitará con el hombre en la tierra, y aquí los cielos y los cielos de los cielos no te pueden contener. ¿Cuánto menos esta casa que he edificado? Y en Salmos 68:32 leemos, reinos de la tierra, cantad a Dios, cantad al Señor. Selah al que cabalga sobre los cielos de los cielos, que son desde la antigüedad, desde antes de nuestra creación. Y en Salmo 148, 4 y 5 leemos, alabadle cielos de los cielos y las aguas que están sobre los cielos. Alaben el nombre de Jehová, porque Él mandó y fueron creados. Entonces los cielos de los cielos, los otros universos, podemos llamarlos así, también fueron creados por Dios. Y Pablo dice en 2 Corintios 12, del 2 al 4, que Él fue llevado al tercer cielo y también fue llevado al paraíso. Conozco un hombre que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera el cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo y él supo que ese era el tercer cielo. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, a donde estaba Lucifer, donde oyó palabras inefables que no les dado al hombre expresar. Y además de esto, Dios reveló cuál fue el misterio de la iniquidad. Y en la definición de cuál es el origen del pecado, justamente, empieza a diferenciarse la revelación de Dios de la ciencia de Satanás, la ciencia del bien y del mal. Porque acá hay una definición claramente divergente. Lo que revela la palabra de Dios de lo que dicen los hombres. Y que es la doctrina que viene de Roma. La palabra de Dios nos indica que antes que Lucifer creara la maldad y se convirtiera en el padre de la maldad, hubo un tiempo en el que no existía la maldad, y nos indica que Dios pondrá fin a la existencia del pecado y de sus portadores y creará cielos nuevos y tierra nueva, donde solo morará la justicia. Y esto es importante, fíjense, lo que existe desde la antigüedad son los cielos de los cielos y van a seguir existiendo eternamente. Después Dios creó los cielos y la tierra, pero van a dejar de ser, porque van a ser desechos, y Dios va a crear cielos y tierra nuevas. Entonces van a estar los cielos y los cielos y la tierra, pero nuevos. Ahora, ¿qué pasó? Antes de que se hallara en Lucifer la maldad, solo existía el bien. Y Satanás busca negar esto, con sus doctrinas, con su filosofía. Y cuando se halló en Lucifer la maldad, ahí recién existió la maldad, y él es el padre de la maldad. Y él le dio a conocer al hombre la maldad, y corrompió al hombre, y el pecado entró en la tierra, pero el pecado va a dejar de existir después del milenio, cuando dejen de existir los impíos y el mismo Satanás, y la muerte y todo el fruto del pecado. Eso es lo que Dios dice, y va a volver a existir solo el bien. Pero la doctrina de Satanás dice que eso es imposible. Ahora, pero Dios dice que es posible y que eso es lo que pasó. Entonces ahí nosotros tenemos una prueba. ¿A quién le creemos? ¿A Jehová o a Satanás? Y en Ezequiel 28, Dios revela lo que sucedió en el tiempo en el que fue creada la maldad.
Hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. ¿Cuál Edén? En el séptimo cielo, en el paraíso. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacios, jaspe, crisólito, berilo, iónice, zafiro, carbúnculo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Y él era el sello de perfección. ¿Y quién era este? Era un ángel. Tú, querubín grande, protector. Era un querubín que estaba al lado del trono de Dios. Yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto eras. Y esto es lo que Dios dice. En todos tus caminos, ¿no? O sea, no solamente físicamente, sino en su mente, en su corazón. Desde el día en que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. ¿Y cómo fue eso? Que no ser perfecto se halla la maldad. Y Dios lo llama el misterio de la iniquidad. Y dice que simplemente entendamos lo que pasó y no tratemos de argumentar, porque Satanás es el que creó la ciencia con la que engañó a los ángeles sobre este punto. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste. O sea, primero se hallan en la maldad, pero no peca. ¿Hasta qué? Hasta que corrompe toda su mente y su corazón, y de ahí saca la maldad y peca. Por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Y esto es importante, porque es lo que Dios dice, es una así dice Jehová. Entonces, ¿estaban la maldad y el pecado en la naturaleza de Lucifer? Y la respuesta es clara, no. Su naturaleza física era perfecta, sea como sea su físico, su cuerpo, porque él es espíritu también. Pero su naturaleza física era perfecta y el tesoro de su corazón también era perfecto. ¿Cambió la naturaleza física de Lucifer cuando él creó la maldad? No, la respuesta es no. Porque por un tiempo siguió siendo el querubín protector. No dejó de ser un ángel poderoso y siguió siendo el querubín protector. Y eso es importante, porque no tiene nada que ver la naturaleza física con el pecado. El problema es el tesoro del corazón, como Jesús le explica. ¿Pecó Lucifer por crear la maldad? Y la respuesta es no. Cuando creó la maldad, aún no había pecado. Pecó cuando, a causa de la multitud de sus contrataciones, su mente y su corazón se llenaron de iniquidad, de maldad, y él actuó de acuerdo a sus malos deseos. Entonces, del mal tesoro de su corazón, él sacó malas cosas. Lucifer se había convertido en ¿qué? En un árbol malo, ¿no? Como leemos en Mateo 12:35. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Ese es el problema de Lucifer. Corrompió su corazón y ahora se convirtió en un árbol malo. Y en Mateo 7:17-18 leemos, así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos. O sea, mientras Lucifer fuera perfecto, no podría dar malos frutos. Tendría que transformarse en un árbol malo. Pero cuando fuera un árbol malo, ¿qué pasaría? No podría dar buenos frutos. El árbol bueno no puede dar malos frutos y el árbol malo no puede dar buen fruto. ¿Y qué sale Satanás? Solamente cosas malas. Y no puede volverse atrás la obra que él hizo. Ahora, ¿cuál fue el pecado de Lucifer? Y Dios lo explica en Isaías 14. Quiso ser superior a sus hermanos. Lo mismo pasaba con los discípulos. Disputaban quién sería el mayor, porque tenían el mismo deseo de quién, del príncipe de este mundo, porque ese es el resultado del pecado. Y él quería ser superior a sus hermanos, quería enseñorearse de ellos, para que ellos se postraran ante él y lo adoraran. El mismo deseo del Papa. Como lo harían sus hijos en la tierra, su simiente, Lucifer quiso sentarse en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Ahora, y nosotros no tenemos que mirar lejos, entre nosotros también pasa lo mismo. En nuestras iglesias, a veces nosotros queremos ocupar un cargo e incluso hay peleas o luchas en la iglesia para ocupar un cargo. Pero ¿qué le dice Dios? ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. ¿A qué naciones? ¿Por qué él iba a tentar a los hijos de Dios? Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono,
Y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Y seré adorado como el Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Ese es el problema, ese es el fruto de la maldad. Y ese es el mayor fruto que se ve en Satanás y en los hombres. ¿Puede un árbol malo ser transformado en un árbol bueno? Y sí, como un árbol malo, bueno, pudo transformarse en un árbol malo, escribiendo en la mente de ese árbol lo que Satanás tenía en su corazón, es lo que hizo con Adán y Eva. También puede ser revertido eso, pero Dios tiene que escribir lo que está en su mente y en su corazón. Y esa es la promesa del Evangelio eterno, es lo que Dios ofrece hacer con los árboles malos, que tengan hambre y sed de justicia, para poder llevarlos a la tierra donde morarán los justos y la justicia. Ese es el verdadero Evangelio, ese es el pacto eterno. Ahora, otra revelación de Dios que es muy clara es sobre la ciencia del bien y del mal. Y este término tiene dos acepciones. Primero, la ciencia, que es el conocimiento del mal, el conocimiento de lo que el Dios de este mundo tiene escritos en la mente y el corazón, lo que él prometió darles a Adán y a Eva cuando les dijo seréis como Dios, engañándolos, y él cumplió, escribiendo su ciencia, su conocimiento, su ley en sus mentes y en sus corazones, y transformándolos en ¿qué? En árboles malos, que tenían un mal tesoro en el corazón. Eso es lo que hizo Satanás cuando Adán y Eva comieron del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Porque el conocimiento no estaba en el árbol, no estaba en el fruto, estaba en Satanás, y ellos le permitieron al hacer eso a Satanás escribir su ciencia en la mente y el corazón de ellos. Y la otra acepción es la ciencia que explica el origen del mal e indica que el bien y el mal siempre existieron, porque eso es lo que Satanás creó, es el concepto que creó y es el que explicó en el cielo y es el que enseñan justamente los paganos y Roma. E indica que el bien y el mal siempre existieron, porque uno es el alter ego del otro, su otro yo, y no puede existir sin la existencia del otro, porque como en Ahura Mazda, el dios de Zoroastro, si alguna vez tienen la oportunidad, lean en qué creía Zoroastro, y en el yin y el yang, el bien y el mal son parte de la misma esencia, la misma sustancia. Como es el yin y el yang, uno y el otro se complementan, y además el yin circulito de yang, y el yang tiene un circulito de yin, porque nunca son puros. Y eso es lo de la ciencia de Satanás. Según esta ciencia, nunca hubo un tiempo donde solo existiera el bien, por lo cual Lucifer no es el creador de la maldad, sino la maldad existía antes de que Lucifer fuera creado, y él es inocente de esta acusación. El malo no es Lucifer, sino el que conocía el mal y lo ocultaba hasta que Lucifer lo descubrió, hasta que descubrió su alter ego, su otro yo. Eso es lo que decía Satanás. Ahora, este es un tema muy delicado. Por eso lo que Dios nos dice es que creamos a su palabra y a lo que Él reveló, y a lo que Él no reveló no tratemos de meternos en eso, porque Satanás es muy hábil y Él nos puede dar vuelta cuando nosotros tratamos de pensar algo y Él ya nos dio 10 vueltas y nos engatusó, digamos. Y cuidado con Satanás y con todas estas cosas. Hay que creer en una ciencia de Jehová. Y lo que Dios dice es que antes no existía la maldad y que Lucifer es el padre de la maldad. Porque Satanás fue el primer político, fue el primer ser creado que buscó ser poderoso, como Nimrod después, y enseñorearse sobre sus hermanos. Por eso en la profecía se muestra a los poderosos de la tierra, a los reyes de la tierra, como siendo parte de las cabezas y los cuernos del dragón, los hijos del dragón. Y también fue el primer filósofo, el primer creador de dogmas y enigmas para engañar a sus hermanos. Por eso Dios nos advirtió que las cosas reveladas son para nosotros y que no entremos en especulaciones sobre lo que Él no ha revelado. Y si nos mantenemos así, estamos seguros. Ahora, ¿qué pasó? Dios nos dice que Satanás tentó a los seres creados en el cielo e hizo caer la tercera parte de los ángeles. En el reino de Dios existe libertad y usando esa libertad Satanás pudo enseñarles su ciencia y engañar y hacer caer la tercera parte de los ángeles, que lo siguieron a él y lo pusieron en lugar de Dios. De ese modo, en el cielo,
no en la tierra, nació una nueva religión, la mujer que adora al dragón, Babilonia la Grande, la mujer que vendría con el dragón a la tierra y sus ángeles, y llegaría a ser la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Porque la madre no es una de las rameras, es la madre de todas. ¿Y dónde nació? En el cielo. Como leemos en Apocalipsis 12, 3 al 9. Y también apareció otra señal en el cielo, aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Ahora, ¿y quién es este? La serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Porque ese es su objetivo. Y con él trabaja su mujer. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Como Dios le mostró a Elena, Satanás también tentó a los otros hijos de Dios que habitaban en los cielos de los cielos, pero no los pudo hacer caer. En ese tiempo, antes de plantar el árbol de la ciencia del bien y del mal en esos mundos, Dios ya había creado el plan de redención. Y fíjense, esto ocurrió antes de nuestra creación. Ya existía el plan de redención, cuando plantó en esos mundos el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y dice ella, y esto está en Primeros Escritos, creo que página 39 y 40, lo siguiente. El Señor me mostró en visión otros mundos. Me fueron dadas alas y un ángel me acompañó desde la ciudad a un lugar brillante y glorioso. ¿Y con qué se encontró? Con seres hermosos, que llevaban la manifiesta imagen de Jesús, y su semblante refulgía de santo gozo. Y dice ella, pregunté a uno de ellos por qué eran mucho más bellos que los habitantes de la tierra, y me respondió, hemos vivido en estricta obediencia a los mandamientos de Dios y no incurrimos en desobediencia como los habitantes de la tierra. Ahora, estos son los que estuvieron, vamos a ver, fíjense, con Dios en el tiempo de nuestra creación. Y ellos estaban siendo tentados y no pecaron. Después vi 2 árboles, dice Elena, uno de los cuales se parecía mucho al árbol de la ciudad, de la vida de la ciudad. El fruto de ambos era hermoso. Se está acoplando. Alguien tiene un micrófono abierto, por favor. Entonces, el fruto de ambos era hermoso, pero no debían comer de uno de ellos. Hubieran podido comer de los dos, pero les estaba vedado comer de uno. Entonces el ángel que me acompañaba me dijo, nadie ha probado aquí la fruta del árbol prohibido, y si de ella comieran, caerían. O sea, en los mundos de los habitantes de los cielos también Dios plantó este árbol. Ahora, y si hubieran caído, ¿qué hubiera pasado? Para ellos hubiera sido puesto en marcha el plan de redención. ¿Hasta cuándo pudo tentar Satanás a los otros hijos de Dios? Hasta que Jesús lo venció en la cruz, como leemos en Apocalipsis 12, 10 al 12. Porque ahí fue lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Como podemos ver que en el libro Job, el capítulo 1, vemos que cuando los hijos de Dios fueron a reunirse con Dios, fue de acá de la tierra Satanás. ¿Y cuáles eran los hijos de Dios que iban a reunirse con Dios? Los de los otros mundos. ¿Y qué pasó? A partir de ese momento no pudo ir más al cielo. Por eso está la declaración, por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. ¿Quiénes? Los seres no caídos. ¿Por qué? Porque Satanás no puede ir más a tentarlos, ya está. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha ascendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. ¿Y a quién se está dedicando Satanás? A nosotros. Y el tiempo del fin especialmente a la iglesia remanente, porque tiene que impedir que ese pueblo cumpla su misión. Y eso es para él vida y muerte. Y hay otras revelaciones importantes que Satanás quiere ocultar, que son las revelaciones de la palabra de Dios sobre el tiempo de la creación. Ahora, y la primera pregunta es, ¿quiénes estaban con Jehová en el tiempo de la creación? Porque según la tradición católica, había 3 personas que eran Dios en la creación. Ahora, ¿pero qué dice la palabra de Dios? Porque esto es importante. Había otras personas con él, tenían su naturaleza. ¿Con quiénes hablaba Dios? Conocer la respuesta a estas preguntas es esencial para entender lo que sucedió en la semana de la creación, y estas respuestas las encontramos en la Biblia.
Entonces, el quinto punto que está claramente revelado en la Biblia es quiénes estaban con Jehová en el tiempo de nuestra creación. Y en las revelaciones que Dios le dio a Moisés antes que él escribiera el Pentateuco, ¿no?, y quedaron escritas en el libro de Job, Dios nos cuenta que en el tiempo de nuestra creación estaban con él todos los ángeles no caídos, todas las estrellas del alba y todos sus hijos. Lo encontramos en Job 38, del 4 al 7, cuando Dios le habla a Job y le dice esto: ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Y fíjense que le habla en primera persona singular. Cuando yo, una persona singular, fundaba la tierra, házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Dice, cuando alababan todas las estrellas del alba. O sea, en ese momento, ¿quién estaban con él? Todas las estrellas del alba, todos los ángeles no caídos. Y se regocijaban todos los hijos de Dios. ¿Qué hijos de Dios? Porque el hombre no había sido creado. Los seres creados que habitan en los cielos de los cielos. Todos los hijos de Dios. No había quedado ninguno que viviera con él en el tiempo de la creación de nuestro universo, los cielos y la tierra. Estaban todos los ángeles no caídos y estaban todos los hijos de Dios que se regocijaban. Y esto es importante, porque esto es lo que nos dice la palabra de Dios. Dios no estaba solo, estaba con otras personas. Y eso ocurrió, fíjense, después de que Satanás fue creado y fue perfecto un periodo hasta que se halló en el maldad, y después se llenó de iniquidad, pecó y fue echado al monte de Dios y arrastró a los ángeles y estuvo tentando a los seres no caídos de otros mundos hasta que fue echado del cielo. Ahora, ¿y qué pasó? Después Dios creó los cielos y la tierra y creó al hombre, y ahí estaban las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Eso es lo que dice, no estaba solo. Con Jehová estaban todas las estrellas del alba y estaban todos sus otros hijos. Como él lo reveló claramente y repetidamente, con Jehová además no hay otras personas que sean Dios o que sean fuertes como él, que es su naturaleza. Y eso es claro en la palabra de Dios. Y estas son las palabras que hay que ocultar para hacer creer o para creer o hacer creer en la doctrina que enseña la Iglesia Católica. ¿Qué leemos aquí? Isaías 44, de 6 al 8. Así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, porque Dios, Jehová, se define como nuestro Rey y como nuestro Redentor, porque Él es el Rey del reino, justamente de los cielos, de su iglesia, y es el Redentor, Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero, dice, y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Y se presenta en primera persona singular, y dice yo, y fuera de mí no hay Dios. Y termina diciendo, no hay Dios sino yo. Ahora, Jehová dice que no hay Dios sino Él. No hay fuerte. No hay otro que tenga su naturaleza. Y dice el omnipotente, el omnisapiente, el que todo lo sabe, dice, no conozco ninguno. Y en el cántico Moisés y Cordero, la ley de Moisés, él nos dice, justamente porque él sabía lo que iba a pasar en este tiempo, dice, ved ahora que yo soy, y no hay dioses conmigo, no hay otro. Ahora, ¿es esto verdad? Y es la palabra de Dios, a la ley del testimonio. Entonces, ¿hay otra persona que sea Dios? No. Y es muy claro Dios con respecto a esto. Y no lo dice una o dos veces, lo dice cientos de veces en el Antiguo Testamento, ¿no? Y es muy claro en esto. No hay Dios sino yo, no hay fuerte, no conozco ninguno. Entonces, ¿podía haber con él otras personas que fueran Dios en la creación? No, porque él no conocía a ninguna. ¿Quiénes estaban con él? Todos sus hijos, todas las estrellas del alba y todos los hijos de Dios. Por eso nosotros podemos responder a esta pregunta. ¿A quién o a quiénes dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza? Y la respuesta es evidente. A las únicas personas que estaban con él, a las estrellas del alba y a sus hijos, a los seres creados a su imagen y semejanza que estaban con él. Una sola persona habló con otra, como vemos que en Génesis. Entonces dijo Dios, ¿qué significa? Él dijo, una persona dijo. Ahora, ¿y con quiénes habló? Con otras personas. Y les dijo a las otras personas, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. ¿Y qué pasó después? ¿Cuántas personas actuaron? Una sola. Y creó Dios, Él creó. ¿A quién? Al hombre, a su imagen.
A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Ahora, pero también lo creó a imagen de sus otros hijos, que reflejaban su imagen. ¿No? ¿Y cuál era su imagen? Fíjense que el hombre fue probado como sus otros hijos, porque él puso en los otros mundos el mismo árbol, el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y sus otros hijos también podrían haber llegado a conocer lo que conoció el hombre. Ahora, ¿quién creó al hombre? Lo creó Jehová, nuestro Dios y Padre, una sola persona. ¿No? Él no tuvo un agente en esa creación. ¿Cómo lo creó? Lo formó con sus propias manos, como vemos en Génesis 2:7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y en Isaías 64:8 leemos: ahora pues Jehová, tú eres nuestro Padre. Entonces, ¿por qué le decimos a Jehová que es nuestro Padre? Porque Él nos creó con sus manos. No porque es el Padre de un Dios Hijo, como enseña Roma. Jehová es nuestro Padre porque es nuestro Creador. Porque según Roma, hay un Dios Padre que es Padre de un Dios Hijo, y el Dios Hijo es el Creador. O sea, el Dios Hijo sería nuestro Creador y sería nuestro Padre. Pero la Biblia es clara. Ahora pues Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro y tú el que nos formaste, así que obra de tus manos somos todos nosotros. ¿Qué significa que nos creara a su imagen? No significa que nuestra naturaleza física fuera como la de Él, porque Él es espíritu y nosotros fuimos formados del polvo de la tierra. Y tampoco que, como Él dice, que algo creado lo podemos comparar a algo creado. No podemos hacer una imagen de Dios tomando una imagen de hombre, porque no podemos compararlo a lo creado. ¿Y a qué se refiere entonces? Se refiere a que fuimos creados a su imagen y semejanza moral, que como Él tenemos una mente y un corazón en la que su ley puede ser escrita. De hecho, la ley de Dios estaba escrita en la mente y el corazón del primer Adán, como llegó a estarla en la mente y el corazón del segundo Adán, y va a estar escrita en la mente y el corazón de todos los hombres que tengan hambre y sed de justicia. Porque esa es la verdad. El problema no está en nuestra carne, en nuestros genes. Apareció en la mente y el corazón. Porque Satanás sigue teniendo su misma estructura física, no lo afectó para nada el pecado. El pecado afectó su mente y su corazón. Y lo mismo pasó con los ángeles. ¿Murieron por el...? No, siguen vivitos y coleando. Pero en el hombre nosotros vemos que hay una muerte primera y una muerte segunda. Ahora, la muerte de la que Dios habla es la muerte segunda, no la primera. Y leemos en Salmos 48: me complazco en hacer tu voluntad, oh Dios mío, y tu ley está en medio de mi corazón. Y Jesús fue el primer hombre en el que la ley de Dios volvió a estar escrita en la mente y el corazón. ¿Por qué? Porque ahí no había rastro. Satanás, como decía él, no tenía nada en él. No había nada, ni un rastro de la ciencia del bien y el mal que Satanás escribió en la mente de Adán y Eva. Ahora, y por eso vamos un poco a las revelaciones sobre la caída del hombre. ¿Qué pasó con la naturaleza de Adán y Eva en el tiempo de la caída? ¿Qué pasó cuando comieron el fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal? Y las respuestas las encontramos en la Biblia. Vamos a ver lo que Dios revela sobre el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Como el Génesis lo indica en el relato de la creación, tanto el árbol de la vida como el árbol de la ciencia del bien y del mal eran árboles buenos, cuyo fruto era bueno para comer. O sea, el árbol de la ciencia del bien y del mal lo plantó Dios y era un árbol bueno. Simplemente le asignó un simbolismo, pero no, el fruto no era malo, ni en el fruto había nada malo. Como leemos en Génesis 2:9. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. Porque eso es lo que Dios creó, cosas buenas. También el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Ahora, ¿qué pasa con estos árboles? ¿Había un árbol mágico donde uno comía su fruto y vivía eternamente? No. La vida no estaba en el fruto del árbol de la vida, ni el conocimiento del bien y del mal estaba en el fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Ambos eran símbolos de dos conocimientos diferentes, y el tomar uno de los frutos y comer de él era la señal que indicaba el deseo de tener
O el conocimiento que proviene de Dios y es para vida eterna, o el conocimiento que proviene de Satanás, la ciencia que Satanás había creado en su mente y quería enseñarle al hombre. El hombre no podía adquirirla por comer una fruta. Alguien tenía que enseñársela. Al plantar el árbol de la ciencia del bien y del mal, Dios extendió a la nueva creación la libertad que existe en su reino. Le estaba dando a Satanás la oportunidad de enseñarle su ciencia al hombre si éste lo llegaba a desear. Y le estaba mostrando al hombre la existencia de esta ciencia y su libertad de llegar a conocerla. Ahora fíjense, lo que Dios hizo en el Edén, lo hace en su iglesia. Porque ¿qué pasaría cuando entrara el enemigo y sembrara la semilla de la cizaña? ¿Mandaría Dios a los hombres a arrancar la semilla de cizaña? Y cuando empezara a germinar esa semilla, ¿Dios le permitiría a Satanás a germinar? Sí. ¿Y mandaría a sus siervos a arrancarla? No. Le permitiría que crecieran juntos el trigo de cizaña para que se vea el fruto. ¿De qué? De las dos semillas. Pero nosotros necesitamos que esa semilla crezca en nuestro corazón, porque ya vimos en la historia lo que pasó. Ahora nosotros necesitamos recuperar el conocimiento de la verdad para que la verdadera semilla germine en nuestro corazón. Y por supuesto, Dios le explicó al hombre por qué había plantado ese árbol, lo que sucedería si comía del fruto de ese árbol, y le indicó que no lo comiera. Pues, fíjense que Adán conocía claramente lo que pasaba. Ahora, pero el relato nos da a entender que Eva no lo había entendido correctamente. Porque el día que llegara a conocer la ciencia del bien y del mal, ese conocimiento le produciría la muerte. La muerte no proviene de Dios, de él proviene la vida. La muerte es el fruto de la ciencia del bien y del mal, es el fruto de la maldad, es la paga que el pecado da al pecador, no es la paga que Dios da. Y leemos en Génesis 2, 16 y 17. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. ¿Y cuál sería esa muerte? Vamos a ver. Y leemos en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. O sea, ¿qué es lo que produce la muerte? El pecado, no Dios. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora, el que come del árbol de la vida, ¿qué va a tener? Vida eterna. Por eso Apocalipsis 22 está el llamado al espíritu de la esposa. ¿Para qué? Para que el que lave sus ropas en la sangre del cordero pueda entrar por la puerta de la ciudad y comer del árbol de la vida y tener vida. Y tomar del agua de la vida gratuitamente. Y vamos a la caída del hombre, porque acá también hay muchos errores. Vamos a ceñirnos a lo que dice la Biblia. En el relato de la tentación de Eva, vemos a la serpiente hablándole y comiendo el fruto del árbol de la ciencia del bien y el mal, mostrándole a Eva una verdad, porque siempre Satanás hace esto. ¿Qué le mostró? Que el fruto era bueno para comer y no producía la muerte. ¿Se murió la serpiente por comer el fruto? No. ¿Era bueno para comer? Sí. El problema no estaba en el fruto. Y además le insinuó una mentira, que comer ese fruto le había hecho a la serpiente más inteligente y le había dado sabiduría, como la de Dios y la del hombre, y podría hablar con Eva, y podía razonar inteligentemente. Pero esta era una mentira. Ahora, lo que pasó con Eva es que Eva no conocía lo que eran la maldad ni la mentira. Y en su inocencia le creyó a la serpiente, tomó del fruto y lo comió. Ahora, ¿qué quería Eva? Conocer qué cosa, qué es lo que había en el fruto. No quería conocer lo que estaba en la mente de Satanás. Ella quería conocer inocentemente, a ver si comiese fruto, a ver si qué había en el fruto, que era tan bueno. Pero Adán sabía lo que pasaba, y ese era el problema. Leemos en Génesis 3:6. Y vio a la mujer que el árbol era bueno para comer, o sea, porque le hizo una demostración el otro comiendo, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y ahí fue engañada y tomó de su fruto y comió. Ahora, y en este punto es muy importante que entendamos qué es lo que pasó entonces con Eva, porque el relato que Dios hace es muy claro, y tenemos que preguntarnos, ¿murió Eva? No. Como la serpiente, Eva no murió, porque el fruto era bueno para comer. ¿Conoció la ciencia del bien y del mal? No.
esa ciencia no estaba en el fruto, tampoco le dio sabiduría al fruto. ¿Fueron abiertos sus ojos y conoció que estaba desnuda? No. Al haberla engañado, fíjense, esto es importante, Satanás no pudo darle a conocer su ciencia. A pesar de su transgresión, porque Eva transgredió lo que Dios le había dicho, Dios la siguió protegiendo, porque fue un pecado de ignorancia. Ella no entendía lo que estaba pasando. Y cuando Eva llegó a donde estaba Adán, aún la cubría el manto de gloria. No estaba desnuda. Ella llegó y no había pasado nada en ella, no había cambiado nada en ella. Ahora, ¿qué pasó cuando Adán tomó el fruto que le llevó Eva y comió de él, sabiendo lo que significaba comer de ese fruto y lo que pasaría si lo comía? Y ahí él hizo una elección consciente. El pecado de Adán fue consciente, no fue un pecado de ignorancia. Hizo una elección consciente y Satanás pudo darles a conocer su ciencia a ambos. Pudo escribirla en sus mentes y en sus corazones. Fíjense como sigue Génesis 3:6. Y dio también a su marido, entonces la comió, no pasó nada, y fue y se la dio a Adán. Por ahí estaría pensando, a ver, bueno, espera un rato, así tiene efecto, o a ver qué pasa con Adán. Y dio también a su marido, el cual comió. Ahora, pero Adán sabía lo que pasaba, el significado de comer, así como ella. Entonces, ¿qué pasó? De golpe pasó algo. Tuvieron conocimiento, donde en sus mentes. Fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Ahora, ¿qué pasó? Como leemos en 1 Timoteo, capítulo 2. Adán no fue engañado, porque él sabía lo que pasaba. Ahora, ¿quién fue engañada? Eva. E incurrió en transgresión, pero estando engañada, pero por eso Dios la protegió, porque fue un pecado de ignorancia. Pero Adán no fue engañado, y ese fue el problema, porque él decidió conocer lo que Satanás quería darle a conocer. Y Dios permitió que Satanás lo hiciera, porque Adán conscientemente lo eligió, como los que van a meditar a esos lugares y que le abren la mente a Satanás, y Satanás por supuesto le da a conocer lo que él quiere. Por eso Adán y Eva conocieron instantáneamente lo que antes no conocían. Conocieron lo que es estar desnudo y sentir vergüenza. ¿Por qué? Porque Satanás escribió en forma inmediata en su mente. O sea, le abrió las compuertas de su computadora y él le metió todos los virus juntos ahí. Cambió lo que tenían en el disco rígido, en su mente, y le escribió lo que él tenía en su mente. Y ellos conocieron lo que es estar desnudo y sentir vergüenza. De golpe, algo nuevo. Tuvieron miedo, aprendieron a esconderse, aprendieron a acusar a otros de sus acciones, etc. Y todas esas conductas eran nuevas. ¿Quién se las enseñó? Satanás. ¿Cómo se las enseñó? Escribiendo él en la mente y el corazón de ellos lo que él tiene en su mente y su corazón. Por eso hay que tener mucho cuidado en esas meditaciones, porque Satanás sigue teniendo poder y los demonios también. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. A todas cosas nuevas. ¿Y por qué hizo eso? Él no sabía por qué, pero ahora lo tenía escrito en la mente. ¿De dónde? ¿Qué es el miedo? Él no sabía lo que era el miedo y ahora tuvo miedo. Y se vio desnudo y se escondió. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Por qué? Porque ¿quién le iba a enseñar eso? Satanás. Si él comía del árbol, porque era el símbolo, indicando que él deseaba conscientemente que eso pase. Por eso las meditaciones ignacianas, justamente las que inventó Ignacio de Loyola, está la oración centrada, donde digamos, Satanás le enseñó a Ignacio y Ignacio le enseñó a los hombres a cómo hacer para que Satanás pueda entrar a la mente, porque Dios está protegiendo a los hombres. Entonces, tienen que hacer algo como lo que hizo Adán, conscientemente, para decir que quieren que Dios nos proteja y que Satanás pueda entrar a la mente. Y de ese modo tiene éxito. Y Dios le dice, ¿has comido el árbol que yo te mandé que no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste. Ahora, ¿quién acusó? A Dios. Me diste una mujer fallada.
por compañera, me dio el árbol y yo comí. Entonces ahí empieza, y acá este es el origen de todos los problemas que tenemos los hombres. ¿Fue el castigo de Dios lo que sufrieron Adán y Eva y sus hijos? No, no. ¿Quién produjo todo esto? Satanás, no fue Dios. Dios quería que no conocieran eso y quería salvarlos de ese problema. Pero ellos se metieron a ese problema, ellos lo eligieron. De ninguna manera fue el castigo de Dios. Ellos sufrieron las consecuencias del pecado, el fruto del pecado, el fruto de su elección. A partir de ese momento, el pecado y su fruto, la muerte, pasaron a toda la descendencia de Abraham, como dice Pablo en Romanos 5:14. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de transgresión de Adán. ¿Por qué? ¿Por qué pasó con Abel? ¿Pecó como Adán? No. ¿Pero qué pasó? Murió como consecuencia del pecado que estaba en la mente de su hermano, pues su hermano lo mató. Y ahí entró el pecado en la tierra de los hombres. Y se corrompió el hombre, se corrompió la tierra, se corrompió toda la creación. Vamos a cerrar esto. Y esto de arriba no sé qué es, pero bueno, vamos a dejarlo por ahora. Ahí se fue. Bueno, ¿cuál es la relación de Dios con el hombre después de la caída? Esto es importante porque es parte del Evangelio. La caída causó el fin de la relación entre Dios y el hombre, como da a entender el título de la lección de jueves. Cuando uno llega a nuestra lección, por ejemplo, y es jueves, ¿qué vemos acá? Fin de la relación. ¿Cómo fin de la relación? ¿El pecado causó el fin de la relación? No, de ninguna manera. Vamos a ver lo que dice esta frase del comentario bíblico. ¿La caída causó el fin de la relación entre Dios y el hombre, como da a entender el título de la lección del jueves? No, de ninguna manera, como diría Pablo. Como lo explicó Jesús, Jehová Dios, su Padre, siguió amando y haciendo el bien al hombre, a los buenos y a los malos, buscando su salvación, como él lo predicó en su sermón del monte. Y dijo, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos. Ahora, ¿qué le está esperando como el Dios de Roma, como ese que tira rayos para castigar a los malos? No, lo está bendiciendo. ¿Y qué hace llover sobre justos e injustos? ¿Y qué termina diciendo Jesús? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Ahora, esa es la diferencia entre el Dios de Roma, entre Baal, disfrazado cristiano, entre Zeus y nuestro verdadero Padre. Y también son erróneos los siguientes conceptos que aparecen en la lección del jueves, indicando que lo que sucedió a la familia humana es el castigo de su transgresión, porque es un concepto católico. Fíjense lo que dice acá, deplorable como fue la transgresión de Eva y cargada como estuvo de calamidades futuras para la familia humana, su decisión no abarcó necesariamente a la humanidad en el castigo de su transgresión. Ahora, lo que le pasó al hombre no fue ningún castigo, fue el fruto de conocer lo que Satanás quería escribir en su mente y su corazón. Y lo que Dios quiere hacerlo es salvarlo, librarlo de eso, no castigarlo. Ese castigo es el invento de Roma, es el invento de Satanás. Y por supuesto esto no es así. Esa es una falsa enseñanza de Roma. Es uno de los errores heredados de los paganos y los papistas, que, como muestra esta ilustración de la lección del trimestre pasado, el sábado 27 de febrero, hace creer a los hombres en la existencia de un Dios Padre enojado, airado, que quiere castigarnos, ¿no? Y un Dios Hijo amoroso que sufre el castigo del Dios Padre por nosotros. Y esto es paganismo puro. Entonces ahí está ese Dios airado que tira ese rayo y Jesús se pone entre quién, entre ese Dios Padre y nosotros, sufre el castigo del Dios Padre. Ahora, pero esto es una vergüenza, pero es paganismo puro, pero está en nuestras lecciones.
Esto es el vino de Babilonia, no tiene nada que ver con la verdad bíblica. Y esto, bueno, es lo que Dios dijo que iba a estar en nuestra elección, en nuestra mesa, entre medio del pueblo de Dios, la comida y la bebida de los borrachos. La realidad es que inmediatamente, después de la caída, Jehová, nuestro Dios y Padre, puso en marcha el plan de redención. Fue Él el que edificó un altar en la puerta del Edén, el que, como padre de familia, como nuestro sacerdote, confesó por primera vez los pecados de sus hijos sobre una víctima inocente. Fue Él el que ofreció 2 corderitos como ofrenda para que sus hijos pudieran vivir. Y fue Él el que los vistió con las pieles de los corderitos, para que ellos empezaran a entender cuál era el plan de redención que ya había sido puesto en marcha. Y fue Él el que profetizó que la mujer y su simiente vencerían a la serpiente y a su simiente. ¿Por qué? ¿Cuál es la serpiente? Satanás. ¿Y cuál es su simiente? Los que tienen en la mente, justamente lo que la serpiente tiene en su mente y su corazón. ¿Y cuál es la simiente de la mujer? ¿Cuáles son los hijos de Dios? Los que llegarían a tener en su mente y el corazón la ley de Dios, porque no dejaría de existir una simiente de la mujer que fueran hijos de Dios. Existirían. Y el primogénito sería Jesús. Como leemos en Génesis 3:15, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente, entre tus hijos y la simiente suya. Esta, la simiente de la mujer, te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. ¿Quién va a vencer? Los hijos de la mujer, los hijos de Dios, los que tengan escrita la ley de Dios en la mente y el corazón, porque volverían a haber hijos de Dios que tuvieran la ley de Dios escrita en la mente y el corazón, como lo tuvo Jesús. Y como lo estudiamos en el libro de Isaías, fue Jehová, nuestro Dios y Padre, el Dios fuerte, el Padre eterno, el único Dios verdadero, el que se hizo hombre para salvarnos. Como leemos en Isaías 7, 14, 15, por tanto el Señor mismo os dará señal, y aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. ¿Y cuántos había? ¿Cuántos había? Uno solo, un solo Dios fuerte. Comerá mantequilla y miel hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. Ese es el misterio de la piedad, como dice Pablo, que Dios mismo se hizo hombre. Y en Isaías 9:6 leemos que el nombre de ese niño sería Dios fuerte, Padre eterno. Él sería el príncipe de paz. Y por supuesto, Satanás quiere que nosotros no conozcamos la verdad. Y quiere crear la imagen que Jehová es el Dios Padre de la Trinidad. Y ese es el Dios malo, del cual nos salva Jesús, o María, o los santos, o cualquier mediador. Ahora, ¿cuál es la verdad? ¿Cuál es la única solución existente para que esta enfermedad de la mente y el corazón del hombre, porque así Dios la define, para la que es la lepra del pecado? Y la única solución es que Jehová Dios nos ofrece en su pacto, el pacto eterno. Primero, Él nos ofrece pagaré la deuda generada por nuestras transgresiones, como hizo con Adán y Eva, cuando ofreció el corderito. ¿Y ese corderito quién sería? Emmanuel, Dios con nosotros, el Dios fuerte, el Padre eterno. Él pagaría, porque Él sería hombre para salvarnos. Y segundo, después de pagar por nuestras deudas, borrar de nuestras mentes y nuestros corazones la ley del pecado, la ciencia del bien y del mal, la ciencia de Satanás, y escribir Él nuevamente su ley en nuestras mentes y nuestros corazones, porque esa es la promesa de Él. Por eso en el santuario están los 12 panes de la mesa de la proposición, que son panes sin levadura, sin pecados, ungidos con aceite, como Jesús, que fue el primer pan sin levadura. Y ese es el verdadero evangelio, esa es la propuesta de Dios. Estas son las promesas del evangelio eterno, cuyo conocimiento teníamos que recuperar y vamos a estudiar en este trimestre. Así que bueno, espero que les haya servido esto, y que Jehová los bendiga y los guarde y los guíe a toda verdad. Y ahora, después de estudiar la lección, bueno, vamos a pasar a la segunda parte, que es, si hay alguna pregunta de parte de ustedes, vamos a tratar de contestar.